Puede disfrutar de una hermosa alabanza. Levante su Biblia, diga conmigo: esta es la palabra de Dios, útil para instruir, para enseñar y para corregir. Yo soy lo que la palabra dice que soy, yo tengo lo que la palabra dice que tengo, y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Padre, pongo mi confianza en tu palabra. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Voy a recibir una palabra hoy. Hoy mi espíritu será edificado. Hoy escucho a mi hombre interior hablarme a mí en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, ¿cuándo comenzó esto y cuándo terminará esto? Dice así en Romanos capítulo 5, versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. La ley fue entregada para que todos nos diéramos cuenta lo que el pecado hace en la humanidad, lo que el pecado hace en las personas. El pecado corroe, el pecado trae muerte. El primero que pecó fue Adán y trajo muerte, pero a través de una persona vino el pecado, pero también a través de una persona vino la salvación, Jesucristo de Nazaret. Amén. Y primero vamos a entender como cristianos que el COVID no es el que nos mata, sino es el pecado el que nos mata. El pecado es el que trae como resultado la muerte. El pecado es el que trae como resultado la enfermedad. Y el pecado es el que trae como resultado la pobreza, la miseria, el dolor y la tristeza. Y quiero comenzar diciéndoles en esta mañana que aunque haya pecado, hay solución. Aunque haya una enfermedad, hay sanidad. Aunque haya una pobreza, hay victoria en la prosperidad y en las riquezas de nuestro Dios. Y aunque haya una oscuridad o un cautiverio como el diablo o el mundo nos quiere tener encerrados, hay una libertad en Cristo Jesús. Y quiero decirles también en esta mañana que así como el pecado abunda, pues jamás podrá con la gracia. Este texto me parece hermoso porque Dios nos quiere dar a entender con lo que está pasando hoy en día que eso es causa del pecado, la magnitud del pecado lo que logra, pero Dios no quiere establecer un problema, sino una solución a lo que está pasando. Él no quiere que solamente nos enfoquemos en lo que está pasando, sino nos enfoquemos en Dios, en su palabra, que hay una solución a todo lo que está pasando en esto. Y me gusta esta frase. Si quiere, tome nota de esta frase, la saqué de la Biblia, me gusta mucho. Dice: esta maravillosa gracia que nos regaló Jesús es abundante e incondicional. Esta maravillosa gracia que nos regaló Jesús es abundante e incondicional. Y eso es lo que Dios está queriendo enseñarnos con la gracia de Dios. Que aunque hay pecado y trae muerte y trae enfermedad, también es cierto que hay una gracia sobreabundante que tapa el pecado. Aunque haya pecado, hay gracia. Aunque haya enfermedad, aún así Dios te quiere sanar. Aunque haya pobreza, aún así Dios te quiere dar riqueza. Aunque estés cautivo, aún así Dios te quiere seguir liberando. Y los acontecimientos de hoy en día son producto, obviamente, del pecado del hombre. Pero ¿cómo se puede erradicar ese pecado? ¿Cómo se puede erradicar ese cáncer, esa gangrena que hay en el mundo entero de pecado, de dolor, de tristeza? Muchos están pensando cómo hacerlo y muchos médicos dicen esto tiene solución, en 15 días ya está la vacuna, otros dicen en un año, otros dicen que es una pandemia. Los mismos científicos se están contradiciendo unos con otros. Unos dicen que esto no es una pandemia, que esto simplemente es algo planeado por muchas personas, pero otros dicen que sí es una pandemia, otros dicen que tiene cura, otros dicen que no tiene cura. Unos dicen que tendremos que esperar muchos años para que esto llegue a pasar, otros dicen que va a pasar. Realmente se contradicen entre ellos. La ciencia ya no sabe qué decir, los gobiernos están asustados, pero aunque cielo y tierra pasen, mi palabra no pasará. La palabra sigue firme, amén. La palabra sigue tal cual, gloria a Dios. Y esto es importante, que tenemos que erradicar esto, reconociendo que el pecado ya no tiene poder sobre mí, sino que es Jesús, es la vida, es el evangelio en Cristo Jesús, que tengo paz en Él, amén, tengo esperanza en Él. ¿Y cuándo comenzó esto? Muchas personas dicen que comenzó hace 4 meses,
que estamos encerrados. Pero quiero decirle que esto no comenzó hace 4 meses. Esto comenzó cuando el pecado entró en el hombre. Es decir, esto comenzó en Adán. ¿Venían sucediendo cosas como estas? Claro que sí. Y peores aún venían sucediendo. Pero bueno, hay personas que estaban encerradas hace años atrás. Hay personas que comenzaron encerradas desde pequeños. Sus papás los presentaron a los demonios, a las estatuas, a las imágenes. En alguna oportunidad, una chica dijo, es que a mí me presentaron a la Virgen del Bojacá. Entonces desde ya la encerraron en su mente. Desde ya la ataron a un demonio, la ataron a una persona, a un espíritu, a una religión, bueno, a lo que sea. Y ya su mente está atada. Las personas están atadas, no hace 4 meses. Porque nos tienen en confinamiento, entonces pensamos que estamos atados por eso, o que comenzó hace 4 meses. Salmos 142:7 dice que sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Este texto tiene que ver con muchas personas que viven en prisión, en sus mentes, en sus corazones, y que solo Cristo puede sacarlos. Amén. Entonces, no comenzó hace 4 meses. Hay personas que llevan toda la vida en esto, encerrados en sus mentes, esclavos del pecado, esclavos de este mundo y esclavos de Satanás. Entonces, no podemos plantear un problema que comenzó hace 4 meses. Tenemos que plantear un problema que ha existido desde que Adán pecó y desde que el pecado entró. Pero yo no vengo a plantearle el problema, yo vengo a plantearle la solución. La solución es Cristo Jesús. La solución es el Evangelio de Cristo. Dios no solo quiere que vivamos en problemas, Dios quiere que vivamos en solución. De hecho, cuando hay problemas es una oportunidad para ver a un Dios que trae soluciones a estos problemas. Entonces, realmente, cuando recibimos a Cristo Jesús, no hablamos de pecados, sino hablamos de pecado. La gente no necesita saber cuántos pecados cometió, la gente necesita saber que ha cometido un solo pecado y que gracias a ese pecado su vida está encarcelada, su vida está en confinamiento no hace 4 meses, sino su vida está en confinamiento hace años. Porque no ha aceptado a Cristo como su Salvador, porque no ha dejado que Cristo libere su corazón y libere su alma. Entonces, obedecer a Cristo, aceptar a Cristo me hace libre, y por eso hay muchos cristianos que están verdaderamente asustados en este tiempo, pensando que se van a enfermar, y aún que fueron a una iglesia, aún no han reconocido a Cristo como su sanador. Porque si hubieran reconocido a Cristo como su sanador, no estarían tan nerviosos o no estarían tan preocupados de estar enfermos. Porque esto es una batalla espiritual. La enfermedad viene del diablo. Yo acepto la enfermedad con mi boca, pero la enfermedad viene del mundo espiritual. Hay 2 fuerzas. Está la fuerza espiritual y la fuerza natural, pero la fuerza espiritual es más fuerte que la fuerza natural. Y de esas fuerzas espirituales hay uno más fuerte que otro. Dice, nadie puede vencer a alguien más si no es más fuerte. Nosotros, Jesús fue más fuerte y lo demostró venciendo a la enfermedad. Entonces, como cristianos, no podemos estar asustados si nos enfermamos o no. Es que la enfermedad no puede tocarnos porque es ilegal, es injusto que nos pueda tocar. Como dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz. La justicia es que es injusto que la enfermedad me toque porque ya hubo alguien que pagó por esa enfermedad no me puede tocar. O la obra de Cristo quedaría impune, la obra de Cristo quedaría inválida. Pero como la obra de Cristo no está inválida, la enfermedad no me puede tocar. Y si me viene a tocar, yo tengo que defender la justicia que ya se me fue dada, el reino de Dios que ya se me fue dado. Entonces, si tienes Jesús, tienes la gracia. Esta gracia te lleva a conocer un plan de salvación y, como decía mi frase hermosa, es una gracia maravillosa que sobreabunda por el pecado. Entonces, como cristianos debemos pararnos firmes en saber que esto no comenzó hace 4 meses, sino que esto comenzó desde que Adán y Eva pecaron, desde que el pecado entró al hombre, pero que cuando vino Cristo hubo una solución a ese problemita llamado pecados. Y ahora en el nuevo pacto solo existe un solo pecado, es no creer en Cristo y en su obra. Entonces, ¿dónde comenzó? Con Adán. Cuando Adán y Eva
comieron del árbol del fruto del bien y del mal, rechazaron a Jesús y prefirieron el pecado antes que Jesús. Y eso es lo que está pasando ahora. La gente prefiere hablar mal, pecar contra Dios, decir palabras ineficiosas, palabras que ofenden a Dios, que ofenden su palabra, palabras que contradicen la palabra de Dios. Y esto hace que nosotros estemos apartados de Dios. Esto hace que nosotros estemos prefiriendo el árbol del bien y del mal antes de preferir el árbol de la vida, que es Jesús, el pan de vida. Entonces el pecado trae muerte, pero Jesús trae vida. Aquí están los dos planteamientos. El pecado trae muerte, pero Jesús trae vida. Tú eliges. Y esto no es solamente porque fuiste a una iglesia o porque aceptaste a Cristo o hiciste la oración de fe. Esto es una convicción diaria que tenemos que vivir. O aceptas el pecado que trae muerte, lo trae el mundo, o aceptas la vida que la trae Jesús. El tema del pecado ya se solucionó con Jesús. Pues tienes que aceptarlo, reconocerlo. Tienes que seguirlo, obedecerlo y Él solucionará todos tus problemas. Si Jesús está en tu vida, todos los problemas van a tener solución. A ver, ¿cuántos creen esa palabra? Si Jesús está en mi vida, todos los problemas tienen solución. Ahora, la pregunta es, ¿ya está el fin? No, la respuesta es no. El fin todavía no ha llegado. Ahora, en estos tiempos vienen muchos engañadores para decirle que ya está el anticristo y pueda que ya esté, pero no se ha manifestado. Además, que el anticristo no viene antes que nosotros nos seamos raptados, lo dice Apocalipsis. Esto no es un tema de lo que yo pienso o opino. Esto no es un tema de lo que tú pienses o opino. Esto es un tema de lo que la palabra diga. No podemos estar poniendo o prestando atención. Yo las redes sociales las utilizo para compartir palabra y compartir de la iglesia, pero no estoy mucho en el fanpage. No estoy mucho mirando como quién dice o qué opina, porque el peor peligro para estos tiempos se llama el engaño. La Biblia dice que el amor en estos tiempos de muchos se enfriará y que aún los escogidos serán engañados. El engaño es lo que está trayendo a la iglesia de Cristo un desacierto de Jesús, de Dios, de su palabra, una desazón, una desconfianza, un temor que nosotros permitimos que entre en nuestras vidas gracias a que somos engañados. Por eso hoy en día la familia no le importa el uno del otro, no le importa, los papás de los hijos los abandonan como si nada, o sus hijos simplemente se van sin rumbo fijo, olvidando a sus papás. Entonces, esto es la imagen de alguien pasando por encima de otros. Hoy en día todo el mundo quiere pasar por encima de otros, todo el mundo quiere salvar su propia vida sin importar si la de los otros se muere o no. Pero este tiempo es para que tú te mantengas firme hasta el final. Dios te quiere firme hasta el final. Quien se mantenga firme hasta el final, este vencerá y este será salvo. Este ganará la corona de vida que tengo preparado para ti, dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Yo también estoy tras esa corona. Pero todos debemos saber que este tiempo es un tiempo de predicar el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo se traduce como las buenas nuevas de salvación. Chévere que alguien que esté muriéndose del COVID le diga que tiene buenas nuevas y que va a ser sanado en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué son las buenas nuevas? Son lo contrario a las malas noticias. Lo bueno es lo contrario a lo malo. Hoy en día la gente se está muriendo. Hoy en día la gente pensamos que el encerrar a las personas es la solución. Pero Jesús dice, a esas personas hay que llevarles las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando nosotros llevamos las buenas nuevas en este tiempo, se cumplirá todo y Cristo vendrá por nosotros. En pocas palabras, si tú predicas el evangelio de Cristo, aceleras la venida de Cristo. ¿Cuántos quieren que Cristo venga por nosotros? Amén. Yo quiero que Cristo venga por mí ahora y me saque de esta posilga llamada mundo, porque este mundo será destruido. Entonces sepamos que la tierra no es lo que, o esta tierra no es lo que Cristo o Dios planeó para nosotros. Esto está en un desorden. Esto está en un caos, esto está terrible, pero gloria a Dios por el primer texto que leímos, que aunque el pecado abunde, la gracia sobreabundará. Oh, no desconfíes, mi amado hermano, el poder de Dios es más grande que el pecado.
La gracia de Dios es más grande que el pecado, la luz es más grande que las tinieblas, Dios es más grande que Satanás. En este tiempo todos sabrán quién es Jesús, claro que sí, todos lo sabrán. O si no, no se puede cumplir en la profecía de Joel. Todo el mundo será lleno del Espíritu Santo y todo el mundo, así sea por un momento en su vida, sabrá quién es Jesús, para que cuando esté frente al juicio del trono blanco con Dios, entonces no pueda decir que nadie le habló, que nunca sintió el poder de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo. Esos son los últimos tiempos. Mucha gente preocupada por sus empresas, por su trabajo, por su economía. Mira, hermano, sin nada llegaste, sin nada te vas. Pero hay algo que sí puedes llevarte, muchas personas para el reino de los cielos, y haces riquezas para el reino de los cielos. Ahora, ese es nuestro trabajo hoy en día, predicar a Jesús, y el diablo quiere frenar eso. Miren lo que dice Mateo 24:12: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. ¿Por todo qué? Por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando el evangelio de Cristo sea predicado por todo el mundo. Oh, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el tiempo que estamos viviendo? El tiempo que estamos viviendo es el tiempo de predicar el evangelio de Cristo. Pero ahora más que nunca, yo me acuerdo, hace 20 años no se hablaba. Yo en el 90 ya son 30 años, perdón. Yo no, hace 30 años, hace 3 décadas, ser cristiano era un oso. A mí se me burlaban en el colegio por ser cristiano. De hecho, no me dejaban jugar fútbol porque era cristiano. Pero hoy en día, no ser cristiano es un oso. Todo el mundo es cristiano. Todo el mundo conoce de Cristo. Eso es una gran señal, que todo el mundo y toda carne confesará que Cristo es el Señor. Y ahí sí vendrá el fin. Entonces, estamos en el tiempo acelerado, donde todo el mundo va a conocer quién es Cristo Jesús. Los vudús, los musulmanes, los del nuevo reino, todo el mundo sabrá quién es Cristo Jesús y tendrán siquiera una oportunidad para reconocer a Cristo. Ya que la desperdicien es cuestión de ellos, pero todo el mundo tendrá una oportunidad de conocer a Cristo como su Salvador. Entonces, mi primer punto en esta mañana es que Dios quiere que seamos una iglesia unida. Dios quiere la iglesia unida y fuerte. Hechos 2:46-47 dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. La iglesia está atacada porque es la única entidad que puede vencer las tinieblas. Quieren comparar hoy en día la iglesia con un supermercado, con un restaurante. Por eso escuché en esta semana que decían que, bueno, si no han abierto los restaurantes, ¿por qué tienen que abrir la iglesia? Bueno, yo hablo a los cristianos que creen en la palabra. Yo hablo a cristianos que creen no en un gobierno o en la opinión de un científico, sino creen en la palabra de Dios por encima de cualquier cosa y tienen la palabra de Dios como su lineamiento único en sus vidas. La palabra no me enseña esto. Un restaurante no puede frenar al diablo, por Dios. Abrir Transmilenio hasta el 35% no frena al diablo. Ninguna empresa en este mundo puede frenar la obra del diablo. El único que puede frenar la obra del diablo se llama la iglesia, amén. Y por eso atacan la iglesia para que no abra. Pero Dios dice. Ahora, hay otro ejemplo que escuché también y quiero tomarlo hoy para decirlo, y lo he escuchado de cristianos, como la iglesia somos nosotros, no hay necesidad de congregarnos. Esto no lo dice la Biblia. Lo siento, si tú piensas así, lo siento, pero la Biblia no dice eso. No quiero darte mi punto de vista, no quiero darte mi consejo, no quiero darte nada de eso. Quiero decir lo que dice la Biblia. Miren lo que Dios dice en Salmos capítulo 133, 1-3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios nos quiere unidos, pero nos quiere juntos. Estamos unidos en un mismo sentir que creemos en Cristo. Gloria a Dios, pero no solamente podemos utilizar estos medios. Dios nos quiere juntos y en armonía. Unidos orando. El diablo le tiene miedo a la unidad. Y por eso está asustado y saca mil cosas. Como que escuché otra cosa que decían
que ¿en qué beneficia la economía de Bogotá o de Colombia en abrir las iglesias? Y en mucho, hay empresarios que se están suicidando porque en sus casas se están cerrando, sus empresas tienen que votar a sus empleados, todo su trabajo de toda la vida se está yendo al suelo. El mundo está en crisis porque la iglesia se cerró. Porque la única que puede hacerle frente a esta crisis, el único que puede hacerle frente a la enfermedad, se llama la iglesia del Señor. Y el diablo quiere hacer eso. La iglesia juega un papel muy importante en la economía porque trae buenas nuevas. A ver, digan conmigo aquí, buenas nuevas. ¿Qué es lo que necesita el empresario? ¿Qué es lo que necesita cada persona en este momento de crisis? Buenas noticias. A ver, digan conmigo en su casa, buenas noticias. Eso es lo que el mundo necesita, buenas noticias. Y nos quieren callar la boca. No dejar de congregarnos, Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Dice, incentívense los unos a los otros en amor del Señor, orando unos por otros, cuidando de las necesidades de unos a otros. Hay personas que resistimos como nosotros, que ya estamos acostumbrados, que podemos tener iglesia en casa y iglesia en el trabajo. Pero hay personas que no tienen la suficiente fe, que son débiles en la fe. Y la Biblia y Pablo dice que aquellos débiles en la fe tengan paciencia con ellos, porque ellos necesitan congregarse. Por el amor a la iglesia, por el amor a la gente, por el amor a la economía de este país, lo primero que deben hacer es abrir las iglesias. Gloria a Dios, amén. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Note que la iglesia no es de Fabián Sastre. La iglesia no es de un pastor ni de una religión. La iglesia le pertenece a Jesús. Y quien fundó la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Y nadie la puede cerrar. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, unidos y juntos es como detenemos las obras del enemigo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, no me preocupa lo que diga la alcaldesa, no me preocupa lo que diga el gobierno, porque ellos son libres de pensar y expresarse como quiera. Y está bien, si dice que la iglesia, abrir las iglesias es peor que 500 días sin IVA, pues está bien. Yo no tengo problema con que ella diga eso. Lo que me preocupa es que los mismos cristianos están creyendo eso. Lo que me preocupa es que mismos cristianos no están parados en su sitio en la palabra de Dios, creyendo más a lo que dice el gobierno que lo que dice la palabra de Dios. No es que ella nos va a salvar, es que ella está preocupada por nosotros por amor a Dios. Nadie está preocupado por ti, eso es mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un solo camino al Padre, es Jesús de Nazaret. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Por favor, no te dejes engañar. Nadie quiere tu bien, por favor. Pon los pies sobre la tierra, párate en la palabra de Dios. Si no me quieres creer a mí está bien, pero créeme en la palabra. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. El enemigo sabe eso. Inclusive he escuchado otros comentarios como, está bien, adoren a Dios en sus casas. En casa como, quédate en casa, quédate en casa. Y escuché otra frase de un pastor, quédate en la fe mejor. Me gusta más esa frase. Por favor, llevamos más de 90, 100 días encerrados. Ya no podemos ser más ingenuos contra las acechanzas del diablo. Pero la Biblia dice, yo creo esa palabra. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si tú no te levantas, alguien más lo hará. Pero si te digo, si no te levantas en fe, entonces también vas a llevar del bulto, también vas a sufrir de las mentiras del diablo. Pero si tú le crees a la palabra, entonces no vas a llevar del bulto, sino vas a traer la bendición sobre tu vida, va a traer bendición. Cristo va a pelear por ti porque tú decidiste por Él. En pocas palabras, decides por Cristo, Cristo decide por ti. ¿Acaso no es bíblico? ¿Acaso la Biblia no lo dice? Si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para las naciones. Amén. Este es tiempo de no avergonzarnos. Muchos se avergüenzan. Ay, tiene la razón, el gobierno tiene la razón. Hay que obedecer a las autoridades. Pero cuando se salen de la ley de Dios, no estoy llamado a obedecerla. La sanidad es algo que Dios ya nos regaló. La iglesia lo sabe y debe dar las buenas nuevas de esto. ¿Cuál es todo el meollo del asunto? Que me contagio. Bajo la artimaña
o bajo la mentira de que vas a morir o que te vas a contagiar y que esto es algo bueno, que es mejor encerrarnos. Pero te quiero hoy demostrar bíblicamente que eso es una mentira. Ahora, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Que las fuerzas más fuertes son espirituales, que la enfermedad proviene del diablo, no proviene del hombre, sino proviene del diablo. Cuando Jesús entra en escena para sanar a alguien, Jesús necesita de tu fe. La palabra del Señor dice que cuando salió un padre atormentado diciendo, sana a mi hijo, porque él a veces cae en agua y a veces en fuego. Y Jesús le preguntó a ese padre, ¿tú crees que yo lo puedo sanar? Y este hombre le dijo, ayuda a mi fe. Y Cristo lo libertó. En la mujer del flujo de sangre, Jesús le preguntó a la mujer. Jesús le dijo, perdón, cuando la mujer fue sanada, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Siempre Jesús requiere de nuestra fe. Para Jesús no es nuevo sanarnos, Él ya lo hizo. Pero la fe es una acción en la palabra de Dios. Por eso si yo entiendo esto, entiendo que la enfermedad no me puede tocar porque Cristo ya me sanó. La Biblia dice que por sus llagas nosotros ya fuimos curados. No tenemos que tener miedo. Y si habré de morirme, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios, me voy para el cielo, comienza mi vida. Un pastor murió el día de ayer y yo me arrodillé y le dije, Señor, gracias porque Él comenzó su verdadera vida. Es que este mundo no es la verdadera vida, ¿sí o no? La verdadera vida es cuando morimos. O sea, cuando morimos es cuando comienza lo bueno. A ver, ¿cuántos creen conmigo esta palabra? Esto es lo que nosotros creemos. Entonces, en nuestro espíritu está la sanidad, ya está ahí. Viene al cuerpo cuando yo dejo que venga de mi espíritu y brote de mi espíritu. El diablo me ataca las 24 horas del día con pensamientos, con enfermedad, con tribulación. Y muchos cristianos pensamos que yo puedo repeler ese ataque de 24 horas con una oración de 5 minutos. Dios mío, este no es tiempo de dormir. Cuando estás bajo ataque, tú tienes que defenderte día y noche. Por eso Cristo dijo, orando en todo tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Por eso le animo que la solución no está en el confinamiento. La solución no está en poner nuestra confianza en los gobiernos. La solución está en doblar la rodilla y orar día y noche y pedirle guianza al Espíritu Santo para nuestro proceder. Amén, gloria a Dios. Gracias por su entusiasmo, pero es la verdad. Tú oras, lees la palabra, sabes lo que hay ya en tu espíritu y te dejas guiar de tu hombre interior para que tu hombre interior te diga qué es lo que tienes que hacer en estos tiempos. La palabra te sostendrá en estos tiempos. Cuando estás bajo ataque. Hay momentos de guerra y hay momentos de paz. Y quiero decirte, mi amado hermano, en esta mañana que estamos en guerra. Estamos en legítima guerra. Estamos siendo atacados. Estamos siendo vulnerados. El diablo nos quiere callar. Y no podemos responder con una oración de 5 minutos en nuestra casa. Y salir a trabajar en nuestras fuerzas. Y salir a pelear en nuestras fuerzas. Y salir a tratar de hacer en nuestras fuerzas. No, tú con tus fuerzas no puedes ni matar un mosco. Pero con la fuerza de Dios y con la palabra de Dios y unidos y juntos venceremos el reino de las tinieblas que se quiere levantar contra la iglesia del Señor. Amén. Entonces todas las sanidades de Jesús son espirituales. En tu espíritu recibes la sanidad, en tu espíritu recibes la libertad, en tu espíritu recibes la provisión, pero ahora tu espíritu tiene que hablar más fuerte para que brote en tu alma y brote en tu cuerpo. Jesús requiere de tu fe, pero tu fe viene de tu espíritu. Salmos 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Entonces mire que la palabra proviene del Padre. Hay una palabra que es la palabra viva y otra palabra escrita. La palabra escrita está en Salmo 120 en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya viene la palabra viva. La palabra escrita
nos enseña la palabra viva. La palabra viva es Cristo. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y el verbo era la palabra. Amén. Jesús es nuestro pan de vida. Jesús es la palabra que nos podemos comer para alimentarnos y fortalecernos en nuestro espíritu, para entender lo que está pasando y a través de nuestro espíritu recibir la solución a nuestros problemas, la salvación a nuestra enfermedad, a la ruina, porque el mundo lo que enfrenta son dos cosas: enfermedad y ruina. Primero, me contagio, y segundo, estoy pelado porque todo está cerrado, porque las finanzas se bajaron. Por favor, ¿pueden colocar en la pantalla Salmos 107:20? Coloquémoslo acá en la pantalla, por favor. Y yo quiero que todos los que están acá lo leamos, por favor. A ver, léalo conmigo. ¿Envió qué? Su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dos cosas: los sanó y los libró de su ruina. Lo pueden ver, mis amados hermanos. La palabra no solamente te sana, sino te libra de la ruina. Amén. Entonces, enfermedad y ruina, su palabra la utiliza Dios para contrarrestar esto. El pecado trae enfermedad, el pecado trae ruina, pero Cristo, que es la palabra viva, trae bendición, provisión y sanidad. Entonces, ¿cuál es la palabra escrita? La palabra escrita es la que tú lees. Pero ¿cuál es la palabra viva? La que tú practicas. Entiéndelo, mi hermano. Ay, pastor, yo no me voy a la iglesia porque me contagio. Entonces no vuelvas al supermercado porque te contagias. No montes en un taxi porque te contagias. No montes en Transmilenio porque te contagias. No vayas a trabajar porque te contagias. Por favor, hermano. Si es por no contagiarse en cualquier lugar, se puede contagiar, menos en la iglesia, hermano. Amén. ¿Cuánto lo entienden? Gloria a Dios. La palabra trae fe. La palabra del nuevo pacto de Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es el pan de vida. La palabra escrita nos revela la palabra viva. La palabra escrita nos enseña que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. La palabra escrita dice que por su llaga fuimos sanados. La palabra escrita dice que nuestros pecados fueron perdonados, que nuestras enfermedades fueron llenadas, que nuestras dolencias fueron quitadas. El hombre recibe su sanidad con base en esa palabra. Mejor dicho, primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Y por sus llagas todos los dolores fueron quitados y todos los pecados también fueron quitados. Amén. Yo me paro en esa palabra escrita y ahora tengo la palabra viva que es Cristo Jesús, y me paro y me levanto y actúo, porque la fe es una acción. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Y si la fe sin obras está muerta, entonces si tú simplemente la lees pero no actúas, entonces estás muerto para Dios, muerto para la palabra. Una acción basada en la palabra de Dios es fe. Repito, una acción basada en la palabra de Dios es fe. Si tú te levantas y sales de tu casa, pero sabes que la palabra escrita ya está y ahora vas a vivir la palabra viva, Cristo está conmigo, no me voy a enfermar, y sales y haces tu labor. Amén. Dios te guarda. La acción basada en la palabra de Dios se llama fe. Entonces no podemos aceptar por ningún motivo que nos prohíban congregarnos. Quiero decirle que eso es un ataque directo a la palabra de Dios, directo a la obra de Dios, porque Dios te dice en esta mañana: te quiero unido pero junto. Ahora ya estuvimos bastantes días sin reunirnos, pero va a llegar el momento que nos toca reunirnos en las casas, reunirnos por grupos, porque Dios nos demanda y nos requiere que estemos juntos y unidos. Y si creemos a la palabra de fe, eso es una acción también. Una acción donde nos movemos a estar juntos y unidos para combatir las fuerzas del mal. Y para decirle a Satanás: aquí estamos presentes, te frenas en el nombre de Jesús. Que es lo que está escrito en su palabra. Yo no quiero en esta mañana que tú me creas a mí. Yo quiero que le creas a la palabra de Dios. Ahora, también quiero decirte, si la palabra del Señor lo dice, ¿qué le vamos a hacer? Te guste o no, ahí está escrito. O me guste o no, porque a mí también no me puede gustar algo, pero ahí está escrito, gloria a Dios. El gobierno dice que abrir las iglesias es un gran error, pero la enfermedad viene del diablo y la iglesia es la única que puede frenar el COVID-19. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Y mientras oramos la palabra escrita y practicamos la palabra viva, entonces nuestro Dios interviene y frena esta pandemia en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué la pandemia no se ha frenado? Porque aún faltan cristianos con fe en todo el mundo que se levanten. Pero los gobernantes influenciados por demonios, ahora no le echemos la culpa a los gobernantes, ellos están influenciados por espíritus malignos, por huestes de maldad. Porque el trasfondo de esto es frenar la iglesia. El trasfondo de esto es que la iglesia no se pare en oración. Nosotros llevamos cumpliendo los protocolos y estudiando. Yo he ido, yo no sé a cuántos ya estudios de protocolos que me han hecho ir por Zoom y por todo esto. ¿Cómo es posible que dicen que no estamos preparados y nos estamos preparando para volvernos a reunir? La plaga se va, la plaga se detendrá cuando la iglesia se una. Pero ¿qué pasa si la plaga la quieren detener los hombres con su prudencia? La Biblia es clara con esto, porque también veo la posición de muchos cristianos diciendo lo siguiente: es que hay que ser prudentes. Para ti que dices eso, te voy a decir esta palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si tú dices que no existe el pecado, según Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, estás haciendo un Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Más bien arrepiéntete tú, porque tu prudencia, tu apariencia de piedad o apariencia de salvación te está llevando a desconocer la palabra de Dios y te está llevando a desconocer a un Dios vivo y poderoso que me puede salvar. A Dios no le queda grande nada. Yo confío en Él con todas mis fuerzas. Entonces, con tu prudencia a otro lado, porque Dios aquí no nos está llamando a ser prudentes. Dios nos está llamando a ser guerreros. Yo no me imagino a Jesús diciéndole a los apóstoles: prediquen el evangelio, pero eso sí con prudencia, que la gente no se vaya a sentir mal. Prediquen el evangelio, pero eso sí, si alguien dice algo, sean prudentes, no sea que de pronto se sientan mal. ¿Ustedes se imaginan a Jesús diciéndoles a los apóstoles: no, vayan por todo el mundo y qué? ¿Y prediquen en qué? ¿El evangelio a qué? A toda criatura. El que creyere. Cuando Él dice el que creyere, Él está diciendo: si ellos no creen, es su culpa, es su tema, no es el mío. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, pero el que no cree será condenado. Otros se abalanzan en la ciencia. Es que la ciencia, pastor. Gloria a Dios por la ciencia. La ciencia existe por el poder de Dios. La ciencia existe porque Dios creó la ciencia, pero el hombre la tergiversó y la dañó. Nosotros como cristianos sí creemos en la ciencia, pero la ciencia no sobrepasa a Dios. Nuestro lineamiento ni siquiera es la ciencia, nuestro lineamiento es la palabra de Dios. No nos regimos basados en la ciencia. Nuestro lineamiento de vida es la palabra de Dios y no permitimos que nadie nos lo vaya a cambiar por ideas, por apariencia de piedad, por ideologías, por socialismo. Tratando de maquillar: es que este presidente es malo, es que esta alcaldesa es mala, es que esta idea es mala, es que mentiras, enredadera del diablo es lo que están metiéndose en las personas, dejándose engañar. Nosotros no podemos meternos en eso, porque vamos a terminar en el infierno. Vamos a terminar siendo hijos del diablo y sirviéndole al diablo y su mundo. Nosotros le servimos a Dios, somos embajadores del reino de los cielos y nuestro lineamiento se llama la palabra de Dios. En eso creemos. La Biblia dice que la ciencia conoce el mundo, pero como algo desconocido, como algo oscuro, como algo a medias. Mire, yo quiero leerte, y me gusta este texto. Cuando Dios me lo dio, yo dije: wow, ahí todos sus científicos y profesores de filosofía y todo, wow, bla, bla, bla. La ciencia comenzó después de los filósofos. De hecho, los filósofos que estudiaban la razón del ser, ¿desde dónde comenzó? Antes de las historietas que contaban antiguamente de los filósofos, más o menos en la Edad Media. No comenzó la ciencia al comienzo del mundo. La Biblia dice que en el principio estaba Dios, no la ciencia. Ay, Dios mío. 4500 años después viene la ciencia a relucir, porque el primer filósofo salió 500 años antes de Cristo. Pero la ciencia realmente vino después de Cristo. ¿Vas a creer más en la ciencia que en Dios? Primera de Corintios 13, 9 al 13. Y quiero que lo leas con detenimiento.
porque es la palabra de Dios. Si quiere, pónganlo en la pantalla, por favor. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces, la ciencia se acabará. Todo esto es oscuridad. Vemos, inclusive nosotros como cristianos no vemos con claridad. Pablo dice que cuando fue al cielo, él conocía de verdad algo. Conoció la verdadera vida. Nosotros vemos como por un espejo, vemos nublado. Pero cuando venga lo perfecto, dice que la ciencia se acabará. Cuando venga Cristo, ¿la ciencia servirá de algo? No, no servirá de nada. ¿Para qué sirve la ciencia con Cristo? Para nada. Entonces, ¿qué es más poderoso, la ciencia o la palabra de Dios? Ahora, si tú quieres creer en filosofías y dejarte engañar, déjate engañar, pero terminarás en el infierno. Ahora, suena muy fuerte, pero es la verdad. Yo prefiero que me digan la verdad con fuerza que mentiras con risas. Si crees en cualquier cosa antes que Cristo, no serás salvo. Pero si crees en Cristo con todo tu corazón, entonces serás salvo. Y mi segundo y último punto para esta mañana es, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo comienza? Con Adán. Dios quiere una iglesia firme y fuerte. Y segundo y último punto es, ¿cuándo se acaba? Porque todos queremos saber cuándo se acaba. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12 y 13 dice, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Entonces la obra del diablo no para, pero la obra de Dios tampoco para. Pero así como comenzó la obra de Dios y comenzó la obra del diablo y nunca ha parado hasta el momento, la obra de Dios no tiene fin, pero la obra del diablo sí tiene fin. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Perdón, a ver, ¿cuántos pueden leer esto de nuevo conmigo? El cielo y la tierra habían dejado de existir, porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no cuides más esta tierra, ya no cuides más este cielo, esto dejará de existir. Ahora la obra del diablo sí tiene fin. Vamos a Apocalipsis 20:10. El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Wow! El diablo tiene fin. Por eso cuando Cristo fue a sanar al endemoniado gadareno, ellos dijeron, ¿por qué nos atormentas, Jesús de Nazaret, si nuestra hora no ha llegado? O sea, ellos saben que tienen una hora donde su maldad cesará por completo. Entonces, repito, la obra de Dios tiene un comienzo y no tiene fin por la eternidad. Pero la obra del diablo tuvo un comienzo, pero también tendrá un fin. Amén. Entonces, Dios es eterno. ¿Pasamos por un tiempo de prueba? Claro que sí. Pero tranquilo, esto se acabará. El tiempo de prueba se acabará. Pero Dios dice, ahora cuando pase todo eso, manténganse firmes en el Señor. Amén. Aún piensas que esta tierra como está es la voluntad de Dios. A ver, los que están en casa, los que me escuchan acá, aún ¿tú piensas que esta tierra como está es la voluntad de Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es la voluntad de Dios lo que está pasando? Por supuesto que no. Todo lo que tenemos que hacer en este tiempo es sacar gente de acá. Porque Dios nos dará cielo nuevo, y tierra nueva. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera en el cielo terminaremos viviendo por la eternidad. Vamos al cielo por un tiempo, bajamos en el milenio
y después Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. ¿En dónde terminaremos pasando nuestra eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Cielo nuevo y ¿qué? Y tierra nueva. El plan original de Dios con Adán y Eva, ¿lo entiendes? A ver, te repito, vamos al cielo, estamos en el cielo un buen tiempo con Dios, bajamos en el milenio, pero ahí ya nos quedamos porque el diablo será arrojado al lago de fuego y su sufrimiento será por los siglos de los siglos. Después del milenio vienen unos acontecimientos y Dios destruirá esta tierra como fuego que será consumida el cielo y la tierra, y después Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y para qué hace Dios cielo nuevo y tierra nueva si nos vamos a andar para cielo de nuevo? No, hace cielo nuevo y tierra nueva porque nosotros seremos nuevos y todo será nuevo y todo será perfecto y estaremos aquí disfrutando por la eternidad en el plan perfecto de Dios. Ay, gloria a Dios. Entonces, ¿qué quieres hacer, mi amado hermano? Estoy concluyendo con esto. ¿Qué quieres hacer? Teniendo todo un panorama que está pasando en esta mañana. Todo esto está pasando, pero ya venía pasando hace muchísimo tiempo, pero simplemente no nos habíamos dado cuenta. Entonces, hoy es tiempo de abrir los ojos, hoy es tiempo de mirar, es tiempo de no apegarnos más a este mundo. Mateo 16, 1 al 4 dice: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo, y les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo por las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Abramos los ojos. Dios está a punto de venir. Jesús está muy de mal genio con los fariseos y les está diciendo: ustedes entienden los tiempos, cuando va a llover o cuando va a hacer calor, pero no entienden estos tiempos. No se dan cuenta que esto ya se va a acabar. No se dan cuenta que yo estoy pronto. No se dan cuenta que todo el mundo está entretenido en que no se quiere contagiar, en que no quiere una cosa y otra. Pero lo que yo quiero es que prediquen mi palabra. Que lo que yo quiero es que lleven mi evangelio, que lleven las buenas nuevas, que no se avergüencen de ser evangélicos cristianos. No me avergüenzo de ser evangélico, porque evangélico quiere decir seguidor de los evangelios de Cristo. No me avergüenzo de ser cristiano, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para mi vida. ¿No se dan cuenta que Dios quiere que tú abras tus ojos? Entonces, seamos sabios, seamos entendidos. Entiende, este tiempo es el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo de crecimiento. Este es el tiempo cuando más debemos predicar. Este es el tiempo cuando más debemos transmitir la seguridad a las personas que se encuentran a punto de suicidarse, que se encuentran con temerosas, escondidas. Es el tiempo de decirle: no te escondas más, no tengas miedo más. Jesús ya nos regaló la sanidad. Tú puedes caminar en la sanidad divina, en la palabra escrita, y usted le abre la Biblia y le muestra: mira, aquí está escrito, dice que ninguna plaga tocará tu morada. Eso es lo que Dios quiere, seamos entendidos, amén. Es tiempo de vivir la palabra de fe, es tiempo de vivir la palabra de gozo, es tiempo de vivir la palabra de provisión, es tiempo de vivir la palabra de paz. Pero tú me podrás preguntar: pastor, ¿cómo lo hago? Crea la palabra escrita y actúa. Una acción basada en la palabra escrita va a traer como resultado la fe a tu vida. Acuéstate cada día contento de que Cristo está contigo. Levántate cada día y dile: Señor, pon freno a mi lengua. Si voy a hablar algo que a ti no te agrada, mejor no lo quiero hablar, porque por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos absueltos. La lengua es uno de los miembros más pequeños de nosotros, de nuestro cuerpo, pero puede hacer grandes incendios. Es como el timón de un barco. Tú dices: Señor, pon freno a mi lengua, pon freno a mis pensamientos. Señor, yo quiero ser entendido.
Yo quiero hablar tu palabra, yo quiero vivir tu palabra. Hay fuerza y poder para ti. Entonces, ¿para qué Dios nos dejó el Evangelio? ¿Para qué Dios nos dejó el Evangelio? Para traer las buenas nuevas. Y esas son las buenas nuevas que te traigo hoy a ti. Tú que me estás escuchando, quiero traerte las buenas nuevas. Hay solución para la pobreza. Hay solución para la ruina. Hay solución para la enfermedad. Hay solución para esa crisis que estás viviendo. Hay solución para tus hijos. Hay solución para tu esposo, para tu esposa. Hay solución para cualquier cosa. Se llama Jesús de Nazaret. Y si no lo has aceptado, yo voy a hacer una oración por ti para que lo aceptes. Sale un mensaje aquí en la pantalla donde tú puedes escribirnos por WhatsApp o simplemente darnos tu nombre y tu teléfono, y nosotros mismos estaremos devolviendo la llamada para orar por ti. Pero no somos portadores de malas noticias. Somos portadores del Evangelio de Cristo. Somos portadores de las buenas noticias. Y si tú crees a esta palabra escrita, vas a orar conmigo. Vas a cerrar tus ojos y vas a decir: Señor, los mejores tiempos no han pasado. Los mejores tiempos están por venir. Y los mejores tiempos comienzan desde ya. Desde que comienzo a poner mi corazón en tu palabra y a creer que tú eres un Dios vivo, que no se te escapa nada. También tengo otra palabra para ti, que me estás mirando. No estás solo ni sola. No lo estás. Dios pone esta palabra en mi corazón para que te la diga. Dios está contigo. Te está sanando y te está enseñando muchas cosas. Solo aprende a confiar en Él. Señor Jesús, oro por todas las personas que están viendo esta señal, esta transmisión en vivo. Los bendigo y declaro, Señor, que tú estás con ellos. Diga conmigo: Señor Jesús, te pido que me perdones todos mis pecados. Me arrepiento o me reconcilio contigo. Lávame con tu sangre. Quiero creer a tu palabra escrita, pero también quiero creer a tu palabra viva. Creo en Cristo Jesús y de hoy en adelante voy a estar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si hiciste esta oración de fe, conéctate con nosotros, síguenos en las redes sociales, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, escríbenos a eltiempodesugloria@gmail.com, en nuestra página web www.eltiempodesugloria.com. Bueno, en YouTube también nos pueden seguir y estén conectados recibiendo cada día una palabra de parte de Dios. Les bendigo, declaro bendición sobre sus vidas y no se desconecte. Todos los días tenemos oración y el miércoles volvemos a reunirnos. Feliz domingo, feliz fin de semana. Bendiciones a todos. Chao, chao.